Entonces, siendo las 6 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra segunda web conference del curso Proyecto Ingeniería 2, con las buenas noches para todos los presentes. En esta web conference vamos a dar las instrucciones para el desarrollo de la fase 2. Entonces vamos a pasar aquí a la presentación y alternativamente voy a estar bajando la presentación para poder admitir a los que van llegando. Voy a iniciar de una vez porque hoy estamos convocados en una reunión con los docentes, una reunión con el decano, entonces de pronto no a toda la hora, sino que la presentación, un espacio de preguntas y terminaríamos la reunión, pues que en esa interacción. Entonces, como hemos dicho, estamos realizando las conferencias del curso que tiene que ver con el desarrollo de la fase 2. La fase 2 se denomina el inicio, ¿por qué? Porque en el curso estamos dando cumplimiento o estamos ejecutando el ciclo de vida de un proyecto, y en el ciclo de vida de un proyecto se identifican 4 etapas: inicio, planificación, ejecución y cierre. Son las 4 etapas de un proyecto, y nosotros estamos arrancando entonces con lo que indica lo que es la iniciación de un proyecto. Acá dice: en la iniciación o en el inicio de un proyecto se define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. Como estamos en un tema didáctico de aprendizaje, o sea, vamos a hacer un proyecto para aprender a hacer proyectos, entonces vamos a empezar por definir lo que es el problema que queremos resolver ante un proyecto, y a esbozar unas posibles soluciones que deben conducir a un proyecto de ingeniería. Entonces, eso corresponde a esta fase, en el cual pues también se puede denominar, o en la cual estamos elaborando la propuesta para el proyecto. Entonces vamos a arrancar todo el proceso, empezando con la identificación de un problema que debe ser resuelto con un proyecto de ingeniería. Normalmente los proyectos inician o porque se identifica un problema o porque hay una oportunidad, ¿sí? Entonces, esa oportunidad nos puede llevar a proponer la ejecución de un proyecto. Y esa es la fase en la que estamos. Entonces estamos desarrollando, entonces volvamos acá, estamos en la fase 2, y aquí dice en la agenda, dice que en la fase 2 se corresponde al inicio, y dice: estamos aplicando en el curso la metodología del marco lógico para formular una propuesta del proyecto de curso. Entonces la metodología del proyecto del marco lógico la engranamos con el tema del inicio, y como apenas vamos a formular la propuesta, pues entonces ya propiamente lo que nos dice la metodología del marco lógico lo empezamos una vez tengamos definido qué es lo que vamos a hacer en el curso, una vez tengamos definido cuál va a ser nuestro proyecto de curso. De manera que aquí vamos a ver en la agenda, dice que esto arrancó desde el 6 de septiembre, o sea, desde este lunes. Quiere decir que ya llevamos o estamos cumpliendo la primera semana, y va hasta el 26 de septiembre, quiere decir que es una fase de 20 días, 3 semanas. Yo en la otra web conference les había dicho que en esta fase es corta, la siguiente también es una fase corta, alrededor de 3 semanas, para tener una fase larga, que es la fase de ejecución del proyecto. ¿Sí? Entonces, en esta fase lo que se trata es que los grupos de trabajo, los grupos colaborativos, identifiquen un problema, una situación problemática, una, o una oportunidad que se puede traducir en la realización o resolver a través de la realización de un proyecto. Entonces, ciclo de vida del proyecto. ¿Qué nos dice la guía? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a plantear nuestro proyecto para el proyecto de curso? Entonces, nos vamos a fundamentar en un documento que se llama el
el libro Metodología de la Investigación y vamos a leer la unidad 1 que se llama la propuesta. Ahí nos dicen cómo se formula una propuesta para un proyecto. Ya le doy entrada aquí a los otros compañeros. Listo. Y entonces se trata de hacer una propuesta de manera colaborativa. Entonces voy a leer lo que dice la guía. Dice, con base en la lectura, entonces ustedes van a ver van a hacer una lectura de cuáles son las características y cómo se elabora una propuesta, pues para después de hacer lo que llama el anteproyecto, que va a ser la fase 3, que nosotros la estamos denominando planeación, y posteriormente la ejecución, que ya es el tema del proyecto. Entonces, cada estudiante va a pensar en un problema que pueda, ya también les dije, puede ser una oportunidad, por ejemplo, puede ser algo de emprendimiento, que usted quiera desarrollar un producto, por ejemplo, entonces lo propone en el grupo colaborativo y a manera de propuesta de proyecto de curso. Entonces dice, cada estudiante piensa en un problema que puede ser resuelto mediante la ejecución de un proyecto de ingeniería, elabora una propuesta de proyecto de curso y la presenta directamente en el foro colaborativo. La propuesta individual debe tener los siguientes elementos. Entonces, en este momento, ¿qué deben estar haciendo los estudiantes en los foros? Deben estar presentando sus propuestas, que debe tener por lo menos estos 5 elementos de acuerdo con las indicaciones que da Lerma en el documento al que acaba de hacer referencia. Debemos, el proyecto o la situación debe estar enmarcado dentro de un tema, voy a decir por cualquier cosa, seguridad y salud en el trabajo, deben ser temas propios de la ingeniería, diseño y particularmente, pues la mayoría de mis estudiantes son estudiantes de ingeniería industrial, entonces dentro el tema va a corresponder a las ramas de la ingeniería industrial, las operaciones, la gestión de tecnología, la gestión de proyectos, la logística, por ejemplo. Entonces, debe tener un marco de trabajo, que es lo que vamos a identificar en lo que se llama el tema. Después viene en la propuesta, después viene el título, o sea, usted identifica en qué campo quiere trabajar, le pone un nombre a ese proyecto, a ese problema que usted ha identificado o que va a ser su propuesta. En el libro van a encontrar cuáles deben ser las características del título, una descripción general de la situación problemática, por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejemplo práctico que tiene que ver con un tema de construir lo que llama una cocina solar, o sea, una estufa que funciona con los rayos del sol. Entonces, ¿cuál sería la situación problemática identificada para hacer una cocina solar? Pues de un lado, pues por ejemplo, eliminar el uso de la leña en el campo, porque la leña, el uso de la leña en el campo puede producir enfermedades respiratorias, además de que se puede producir deforestación, deterioro del medio ambiente, se producen humos que causan contaminación. Entonces, la situación problemática es que en ciertas comunidades o en ciertas zonas, pues no tienen acceso a otras fuentes de energéticas diferentes, por ejemplo, a la leña, pero la leña implica problemas de salud por el tema de los humos y se propone construir una estufa solar, por ejemplo. Entonces el problema se formula, ahí ya está identificado un problema. Entonces la pregunta es cómo resolver, cómo encontrar o sustituir el uso de la leña en el campo, por ejemplo, sería la pregunta. La justificación, ¿por qué se justifica? Pues si usamos la energía solar para cocinar, entonces no estaríamos usando la leña y se disminuirían las enfermedades respiratorias en estas comunidades. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la propuesta? Identificado en la propuesta, el objetivo es diseñar y construir una estufa solar. Recursos requeridos, entonces, ¿cómo se construye una estufa solar? Entonces, vamos a ver que se requiere de un espejo parabólico, entonces
requerimos unos materiales para construir ese espejo parabólico, además de la estructura que lo sostiene. Eso implica desembolsar unos dineros y lógicamente invertir un tiempo. La parte financiera se traduciría, o sea, en la siguiente fase se traduce como el presupuesto, y la parte de tiempo se traduce en la siguiente fase como se traduce como el cronograma del proyecto. Bueno, le estoy dando entrada a unos compañeros. Y por último, pues para construir una cocina solar, ahí miramos la documentación que existe sobre eso y la ponemos en una bibliografía. Sí, entonces, por ejemplo, aquí yo les he dado un esbozo de una propuesta de lo que pueda, les doy una idea de lo que puede ser una propuesta de un tema para desarrollar como proyecto de curso que se podría hacer en el curso. Dice, alternativamente, si no se le ocurre, al estudiante no se le ocurre ningún problema, el estudiante puede solucionar una de las propuestas que presenta el tutor en el banco de proyectos, dando las razones de su elección. En este caso, el ítem correspondiente en la rúbrica se calificará con la máxima calificación de la valoración media. Quiere decir que si a ustedes no se les ocurre qué hacer, qué proponer, o si hacen propuestas que no cumplen con las características exigidas para el curso, entonces finalmente, ¿cuál es el recurso que les queda para poder desarrollar el curso? Pues trabajar una de las ideas que presentan los tutores en lo que se llaman banco de proyectos. Entonces, las fuentes que vamos a utilizar en esta fase es el libro de metodología de la investigación de la investigación de Héctor Daniel Lerma, que ya les hice la referencia, ahí se dice cómo se hace una propuesta, la van a elaborar con estos elementos característicos: tema, título, descripción, formulación, justificación, objetivo, recursos y bibliografía, y, eh, y si no se les ocurre nada a ustedes para hacer, entonces el tutor les va a poner unas ideas. Ojo que el tutor no les va a entregar las propuestas ya elaboradas, sino que les va a entregar unas ideas a partir de las cuales ustedes deben identificar el problema y entregar el documento con estas características, o sea, identificar cuál es el tema que está metido dentro de la idea que dice el título del proyecto. Cuando uno elabora una propuesta, siempre el título sale de último porque uno primero hace el objetivo, y el título debe estar relacionado, o gran parte del contenido es lo que dice el objetivo, entonces el título siempre pone de último. Y entonces van a entregar esa propuesta. Algunos estudiantes me han preguntado que por qué me preguntan que por qué no, en Logros no aparece el banco de proyectos, y es porque yo como director les he dado las instrucciones a los tutores de que esta semana, la primera semana, la dejaran o la dejáramos para que los estudiantes se les ocurrieran propuestas de proyectos, o sea, que leyeran el material y dijeran, yo quiero hacer esto, o quiero proponer esta situación. Las preguntas las hacemos al final, por favor. Entonces, yo quiero proponer esta situación, y entonces empiezan a entregar sus propuestas, digamos así, para que hagan ese ejercicio pues de pensar un problema. O sea, nosotros estamos acostumbrados en la universidad a que nos dan los problemas, entonces les quise dejar esta semana para que pensaran un problema de algo que usted ha visto de alguna temática que usted ha visto en la carrera, que usted dijera, ay, de esto se puede hacer tal cosa, de esto puede surgir un emprendimiento, o qué tal si hacemos una aplicación web para solucionar esto, ya que yo ya aprendí cómo se hacen aplicaciones web, por ejemplo, para resolver un tema, por ejemplo, de mercadeo, un tema, cualquier cosa, ¿sí? O sea, a estas alturas muchos de ustedes ya deben tener inquietudes que se pueden haber traducido como inquietudes para desarrollar proyectos. Entonces, esta semana es la oportunidad de que los presente, ¿sí? Si no se le ha ocurrido nada, entonces
a más tardar el lunes, el tutor va a estar colocando en el foro colaborativo, o sea, tienen hasta este fin de semana para que piensen una propuesta. Si no se les ocurre nada, entonces a partir del lunes van a encontrar en el foro, van a encontrar el banco de proyectos del tutor, he dado la instrucción que sean mínimo 5, máximo 10 ideas de proyectos, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, en el que les acabo de escribir de la cocina solar. Aquí aparece en la presentación, como dice proyecto de energía, propuesta 2, diseño de una cocina u horno solar. Y miren que es solamente la idea. Si a usted le interesa trabajar el tema, si a usted le interesa trabajar el tema, entonces simple y llanamente si a usted le interesa trabajar el tema, entonces usted empieza a investigar cómo se hace una cocina solar y empieza a definir estos elementos de cuál es el problema que está de por medio. Pues yo ya les acabo de dar unas ideas, cuál es el problema que está de por medio ahí, qué se quiere solucionar, va a ser el objetivo del proyecto, qué recursos vamos a requerir, porque deben hacer toda una investigación. Quiere decir que de todos modos, así tomen una idea del banco de proyectos, es el grupo colaborativo el que va a estructurar la propuesta. El tutor, nosotros los tutores no les vamos a entregar nada molido, nada regalado, simplemente le estamos diciendo, vea, con esta idea el grupo puede hacer un proyecto. Si a usted le suena, si a usted le parece que corresponde a un tema de interés, etcétera, entonces acoja esa idea, pero tiene la obligación de leer, de documentarse, de elaborar, de identificar la problemática que hay detrás de esa idea y presentar la propuesta a nivel de grupo colaborativo. Entonces ya les dije que ahorita miramos las preguntas. Entonces dice, estoy leyendo lo que dice la guía. Entonces en el segundo punto estaba el tema de cómo lo vamos a hacer y qué características tiene la propuesta. En la guía, en el tercer punto dice, una vez que los 5 integrantes del grupo, los 4 integrantes del grupo colaborativo han entregado las propuestas, ¿qué van a hacer? Van a revisar cada una de las propuestas individuales, las van a evaluar, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: pertinencia, importancia y viabilidad. O sea, para que adopten una propuesta de las 5, van a tomar una y solo una. Ningún grupo va a hacer dos proyectos, ni 3 proyectos, ni cada uno me va a salir con el cuento de que va a hacer un proyecto. En la web anterior yo les dije, este curso vamos a hacer trabajo colaborativo obligatoriamente, un proyecto por curso, y los 5 estudiantes o los 4 estudiantes del grupo colaborativo deben estar trabajando sobre el mismo proyecto, y eso lo van a definir en esta fase. Primero yo propongo mi idea, trato de convencer a mis compañeros de que el proyecto es el que se debe hacer, si cumple con las características, y si es escogido, pues entonces los demás deben entrar a concursar para entrar para hacer el proyecto que escogió, porque ya deja de ser mi proyecto y se convierte en el proyecto de grupo. De las 5 propuestas, se escoge una, que es la que vamos a hacer en el curso, y para eso la propuesta debe tener ciertas características y las estoy mencionando: pertinencia, importancia y habilidad. Entonces dice, que corresponde a un proyecto, ¿qué es lo que hace una viable una propuesta? Entonces, primero, que corresponda a un proyecto de ingeniería. Esos cursos donde dicen, por ejemplo, vamos a hacer una capacitación para que en una comunidad los estudiantes de la escuela aprendan a usar el computador. Eso, con todo respeto, no corresponde a un proyecto donde se estén utilizando métodos de ingeniería. Eso corresponde a las labores de capacitación en ese tema específico, enseñarles a los niños de una escuela a utilizar el computador. Eso no corresponde a una aplicación de la ingeniería. Eso tiene que ver más con la didáctica, tiene que ver más con otros ejercicios profesionales que no son de
de la ingeniería, por ejemplo. O hay otros proyectos que, por el contrario, son muy grandotes. Vamos a hacer que en una comunidad se resuelva el problema de las basuras. Cada rato me sale ese proyecto. Entonces, el, el, el pretender que con un proyecto de curso vamos a eliminar el problema de las basuras en el municipio de Capirripí, entonces eso se sale de la capacidad que tenemos. Bien, de pronto sí puede corresponder a un proyecto de ingeniería, pero va a ser un concurso que requiere, un proyecto que requiere de voluntad política y el concurso de muchos actores que no los vamos a tener en las 6 semanas que hay para la ejecución del proyecto, ni vamos a tener el dinero para solucionar el problema descrito. Entonces, entonces primero que el proyecto sea un proyecto de ingeniería, segundo que sea de bajo costo. ¿Por qué? Porque el grupo lo va a financiar. Por ejemplo, en el tema, si escogen el tema de la cocina solar que les definí ahora, entonces, por ejemplo, ese tema, esa cocina, el espejo parabólico se puede hacer a partir de una antena parabólica, de esas que utilizan de DirecTV, por ejemplo, o de las telefónicas. Entonces se prepara esa superficie, ya se tiene la geometría curva y con la curva parabólica, y lo que hay que hacer es que esa superficie quede como una superficie reflectiva, puede ser colocando pequeños espejos o haciéndole una preparación a la superficie. Digamos que ese es y después elaborar la estructura, digamos que ese es como el mayor costo. Alguien puede decir, no, es que en mi casa botamos una antena parabólica de esa, entonces esa la vamos a utilizar, entonces ya es un recurso con el que cuenta el grupo para hacer la cocina solar sin que les implique mayores desembolsos de dinero. Pero lo que deben tener conciencia es que lo que digan que deben hacer, lo tiene que hacer el grupo y si hay que poner dinero ahí, entonces lo debe poner el grupo, los 4 o 5 integrantes del grupo colaborativo. Entonces vamos a tratar de hacer proyectos que estén al alcance de nuestro bolsillo, que se trate, por ejemplo, de hacer una aplicación utilizando los recursos que tengo, el computador, o hacer una construcción de cosas. Por eso en los proyectos que yo propongo tiene mucho que ver con el tema del reciclaje, entonces reciclando materiales. El mismo tema de la estufa, les acabo de decir que lo pueden hacer reciclando, por ejemplo, una antena parabólica de esas utilizadas en telecomunicaciones. Y al final, pues debemos ser conscientes de que lo que nos comprometemos a hacer, lo debemos hacer. Y una vez que dijimos que lo íbamos a hacer, ya no hay vuelta atrás, porque el curso, el los tiempos del curso no dan tiempo para que nos equivoquemos y dentro de un mes estar diciendo que vamos a cambiar el proyecto, porque en un mes ya debemos estar entregando, debemos estar ejecutando, ¿correcto? Entonces dice tercero, que se pueda ejecutar en 5 semanas. Y cuando digo ejecutar en 5 semanas es que vamos a tomar estas 3 semanas para definir la propuesta, las siguientes 3 para planearlo, y todo lo que quedó en el plan de trabajo lo debemos hacer en 5 semanas. Ahorita vamos a ver que la fase en la que se hace la ejecución es de 6 semanas, pero la última semana siempre se hace ya para consolidar el informe colaborativo. O sea, y para poder hacer el informe, el proyecto ya debe estar terminado en la 5.ª semana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, proyectos que se puedan ejecutar de a 5 a 6 semanas. Y cuarto, que entregue un resultado concreto. Nada de proyectos en el papel, nada de estudios nada de propuestas o sea, vamos a hacer una cocina solar y al final, ¿qué tienen que entregar? Una cocina solar funcionando, hacer la construcción de la cocina. Si me dicen voy a hacer una aplicación web, entonces al final me tienen que entregar me tienen que entregar el link de la aplicación y yo entrar con mi celular y decir, y esta aplicación sirve para tal cosa, sirve para averiguar los precios en el mercado de una ferretería, como un grupo alguna vez lo hizo,
productos de tornillería en las diferentes ferreterías, entonces entro, me dan el link y yo entro y hago la consulta y debe arrojar el resultado. Cualquier cosa que digamos que vamos a hacer, la debemos hacer en las 5 semanas y al final entregar un resultado que sea concreto, que sea, pues yo digo tangible, pero es que arroje un producto, un resultado, algo que podamos visualizar. Nada de que el proyecto sea hacer una propuesta, algo que al final se quede en el papel, o hacer estudios. No, no, debemos ir un paso más allá de hacer el diseño y la construcción de la solución. A partir de entonces, los grupos van a evaluar si los 5 proyectos que propusieron cumplen con estas 4 características que acabo de escribir, que corresponde a un proyecto de ingeniería, que sea de bajo costo, que se pueda ejecutar en 5 semanas y que entregue un resultado concreto. Y de esos 5 escogen el que más fácilmente puedan realizar. O sea, nos van a meter por lo más complicado, porque si de una vez está metiendo con el más complicado, les aparece una dificultad en el camino y ya el proyecto ya no va a poderse terminar o no va a entregar el resultado que esperamos. ¿Sí? Entonces, el que veamos que está dentro de nuestro alcance, que vamos a hacer y que queremos hacer y que podemos hacer. Dice, para elaborar las propuestas, se elabora una tabla con los criterios de evaluación y se les da una calificación. Entonces, 3 criterios: pertinencia, importancia y viabilidad. Entonces, decimos, este proyecto es pertinente, es un proyecto de ingeniería, sí. Este proyecto es importante resolverlo y soluciona algo que se debe resolver desde la ingeniería. Entonces, sí, también es importante. Y el otro es viable, o sea, lo podemos hacer en las 5 semanas, lo podemos sufragar con nuestro pecunio. Al final podemos entregar resultados concretos. Si cumple, si pasa ese filtro, entonces escogemos ese proyecto. Puede ocurrir que haya más de un proyecto que cumpla las 3 características, entonces hacen una votación y al final dicen, vea, el proyecto que vamos a hacer es este. Al final, el último criterio que va a predominar, ¿cuál es? Si hay 3 que son pertinentes, importantes y viables, escogemos lo voy a decir así, o sea, el, el, que, el que veamos que sea más fácil de hacer, o sea, el que no nos va a complicar la vida para hacerlo. Ahora, si uno que es más complicado, el que lo propone los convence de hacer ese, dando la garantía de que al final se va a terminar el proyecto, entonces se haría ese proyecto. El cuarto punto dice elaborar de manera colaborativa. Entonces, después de que se hace en el foro la discusión, se presentan los 5 proyectos, se hace la discusión, se hace la votación, entonces ahora sí van a elaborar una propuesta y dicen, vea, de las 5 nos quedamos con esta. Entonces, ¿qué debe tener esa propuesta? Lo mismo que, que tiene las propuestas individuales: título provisional, descripción de la situación problemática, justificación, formulación provisional del problema, objetivo provisional, recursos requeridos y bibliografía. Miren que todo está en términos de provisionales. ¿Por qué? Porque porque no va a ser lo definitivo del curso, lo importante es tener una idea de lo que queremos hacer y eso hay una etapa, una fase que es la siguiente, que es la de planificación, en la que ya pulimos todo eso para hacer un anteproyecto con esa idea de proyecto que aparece en esta fase. ¿Sí? Si la propuesta escogida por el grupo implica una intervención en una organización, se debe anexar al informe una carta de autorización del representante de la organización en la que manifieste que la propuesta corresponde con un plan de mejoramiento de la organización, se compromete a asumir la responsabilidad institucional, a facilitar los medios y condiciones para que el grupo desarrolle el proyecto y a designar un supervisor para la intervención, indicando su rol dentro de la organización y datos de contacto. O sea, si usted dice, es que yo quiero hacer mi proyecto en la empresa y la empresa me da las facilidades, no es que
solamente decirlo, sino que tienen que anexar una carta donde la empresa se compromete a eso, tiene que dar la facilidad por lo menos a 3 de los 5 estudiantes para que hagan la intervención allá. Ahorita es, ¿cuál es la otra restricción que tienen estos proyectos ahora con el tema de la pandemia? Que tenemos una restricción de movilidad, o sea, todavía estamos en pandemia, entonces el proyecto se debe realizar sin que implique eventualmente, por lo menos por el momento, hasta que se levanten todas las restricciones que hay por el tema de la pandemia, que de pronto uno o dos integrantes del grupo colaborativo hagan todo el tema de la construcción y los otros hagan la labor de apoyo, pues por el tema de que no nos podemos reunir ni encontrar en un sitio o que digan en una empresa, entonces que nos den entrada a los 5 en la empresa, entonces esa dificultad, pues las empresas están restringiendo mucho las entradas por el tema del COVID, entonces se tienen que sortear todas esas situaciones. Dice, el tutor verificará mediante comunicación con el supervisor la autenticidad de esta autorización. Entonces, dice, el grupo colaborativo se puede constituir o formar parte de un semillero de investigación de la UNAD por iniciativa de los estudiantes o del tutor. En este caso, el tutor facilitará los formatos y realizará los procedimientos correspondientes para que el grupo sea reconocido como o admitido en un semillero de investigación. Entonces, este marco de estas propuestas de curso, de proyectos de curso, caen dentro de lo que se llaman semilleros de investigación. Si usted ya pertenece a un semillero, puede traer esa idea de lo que están haciendo el semillero, la puede traer al curso, hacer la propuesta, pero ojo, este curso no es para reciclar proyectos, este curso es para hacer proyectos. Nada de que yo ya hice un proyecto y que si ese proyecto me sirve, no. Si eventualmente tiene la experiencia de hacer un proyecto en determinado campo, puede traer la experiencia al curso y volver a hacer el proyecto acá con la experiencia que ya tuvo. Lógicamente, cuando uno hace eso, lo que hace es modificar el alcance o modificar un poco el objetivo general de lo que se está proponiendo, o sea, avanzar un poco más en lo que, en lo que ya hicimos en un trabajo anterior, pero de ninguna manera me puede decir que va a hacer un proyecto que ya hizo en otra materia, en otra asignatura o que está haciendo en un semillero de investigación. Todo lo que se proponga hacer debe hacerlo en este curso con las condiciones que se han dicho. Y introduzco acá los que cuando vieron los proyectos que yo como tutor propongo en mi banco de proyectos, entonces están en un marco de lo que se llaman proyectos sostenibles o proyectos verdes, como los quieran llamar, que implican la variable o esta variable de lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, son muchos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con reciclaje, con reutilización de plásticos, con formas energéticas no contaminantes, etcétera. Entonces, corresponden a ese marco. Esa es la orientación que yo le doy a mis proyectos, a los que están, a los que están en el banco de proyectos. Entonces, retomo el proyecto de la propuesta 2, diseño de una cocina u horno solar. Entonces, si uno de los estudiantes ve esa propuesta en el curso y dice, yo la quiero desarrollar, entonces tiene que documentarse. Miren, aquí está la imagen de cómo va a quedar la cocina, aquí está la parabólica, aquí está la estructura metálica, aquí está la idea es que se concentran los rayos del sol en la olla y entonces eso produce el calentamiento del agua de la olla, pues para hacer la ebullición o para fritar o para derretir la manteca o el aceite para fritar, o sea, para cocinar en últimas palabras. Entonces, esto yo no se los voy a entregar, esto lo tienen que buscar cómo se hace una cocina solar, si la quieren implementar, y entonces a partir de ahí elaboran los elementos que se están pidiendo en la propuesta, pero ¿quién? El grupo colaborativo. Esto no se los voy a entregar, no se los entrega el tutor, el grupo colaborativo dice, escogimos este tema, entonces esto es un proyecto de energía, el título es diseño y construcción de una cocina de horno solar,
hace la descripción del problema, la formulación, lo justifica. Este proyecto aparece como una alternativa para sustituir la leña en las poblaciones, el uso de la leña en las poblaciones rurales, aprovechando el tema de que tenemos sol, sol intenso buena parte del día. El objetivo de diseñar y construir un prototipo de cocina solar, y mire que dice diseñar y construir, no es solamente hacer el diseño, no es hacer un proyecto que se quede en el papel. Recursos requeridos, entonces aparece un presupuesto, dice ese proyecto vale aquí 300.000 pesos, entonces si eso está dentro del alcance del grupo, el proyecto es viable. Si alguien dice es que nos toca poner de a 50.000, pues a mí no me alcanza, entonces se desecharía por no poderse financiar. Y por último el cronograma, mire que aquí las actividades dicen compra de materiales, construcción de la estructura, elaboración del espejo parabólico, montaje y pruebas de la cocina, elaboración del informe final, distribuido en 6 semanas, la última semana es la de la distribución del informe final. Y por último la bibliografía, lo que consultaron para hacer la propuesta. Estos son, ya se los había mostrado, son proyectos que he realizado en otros periodos anteriores. Esto es lo que se llama un sistema, por ejemplo, un sistema hidropónico. Esto es lo que se llama una huerta vertical. Este que está en la derecha, les decía, un grupo que hizo una propuesta de desarrollar un producto que era harina con base en auyama y cachaco. Por acá un grupo elaboró unos muebles con unas llantas. Aquí esto que está aquí al lado derecho, en la parte de abajo, es la harina que se obtuvo acá en el proceso. Y el que está en la parte inferior izquierda es un estudiante que desarrolló un producto que era un sellante para juntas en el piso. O sea, cuando las juntas de los pisos están viejas, hay migración del material, entonces él decía que ese sellante se aplicaba ahí y se restituía ese material que va ahí entre dos baldosas en el piso. ¿Sí? Acá está otros proyectos, que está esta es una forma de presentar ya los informes finales. Este que está en el centro, por ejemplo, en la casa de un estudiante se hizo un sistema de recolección de aguas lluvias. Por acá tengo que está al lado derecho, que al final se ven unas tablas acá. Estas son tablas, eso es lo que llama madera plástica, un proyecto de unos estudiantes que hicieron una propuesta de elaborar madera plástica, y miren los resultados, son 2 tablas hechas con reciclaje de plástico. ¿Cómo vamos a calificar la fase? 25 puntos la propuesta individual y 50 puntos la propuesta colaborativa. Dividido el criterio para la propuesta colaborativa es esta parte aquí, 10 puntos para la presentación de la propuesta y 40 puntos para la viabilidad de la propuesta. Al final, ¿qué debe ocurrir? La propuesta debe ser aprobada por el tutor. No es que el grupo el grupo presenta la propuesta, pero el que al final dice si la propuesta se hace o no es el tutor, y si el tutor no les aprueba ninguna de las propuestas que el grupo presentó o la propuesta que escogió, entonces irremediablemente se tienen que someter a una de las propuestas del banco de proyectos del tutor. Y eso lo tendrían que resolver en la siguiente fase. Entonces la invitación a que les hago es a que sean muy juiciosos en esta parte para no perder tiempo en la fase siguiente. Eso es el tema que les quería tratar. Yo sé que tienen muchas preguntas. Entonces, pues vamos a abrir el espacio para las preguntas, por favor. ¿Qué inquietudes les surge a partir de la... Profesor. ¿Quién habla? Miguel Morón del CIAD Santa Marta, profesor. Buenas tardes. Bueno. Haz la pregunta, por favor. Profe, mira lo siguiente. Yo tengo una serie de proyectos. Entonces, no sé si, pues yo creería que sí reúnen todas las cualidades que tú acabas de decir. Pues hay uno que es muy costoso. Primero que todo, tú sabes que en la costa tenemos un grave problema de energía eléctrica.
pues un proyecto que yo tengo ya bastante adelantado es la parte de los paneles solares, pero subsidiado a las familias de bajos recursos, pero ya eso sería un tema como que muy costoso, muy extenso con lo que tú acabas de decir, ¿cierto? Sí. El segundo es el banano verde, que se conoce por acá por la parte de la costa. Ese banano verde se hace en torrejas o tajadas que le llaman, se pone a secar al sol, se hace una harina, la cual se puede utilizar para productos alimenticios de bebés. Sí, se parece a la propuesta que te dije que ya había hecho otro grupo con Auyama. Y la otra que tengo es, resulta y pasa que en mi barrio o urbanización donde vivo, hay un grave problema de autosostenimiento de la Junta de Acción Comunal o de los proyectos que quieren hacer. Entonces el proyecto mío se basaría en el reciclaje, todo lo que se llama botellas, plásticas de vidrio, eso se podría recoger en la comunidad y eso se vendería y Ese aparte que no, esté, ese proyecto no está en el marco de proyectos de ingeniería. ok, Sería de ingeniería si recoges los materiales y decides hacer algo, por ejemplo, con el tema de las tablas de la madera plástica, o sea, hacerles una transformación, entonces ya ahí queda el componente energía, de ingeniería, perdón, ¿correcto? Entonces, ok. por eso les decías, tienen esta semana y a partir de esta web se aclaran algunas ideas y es muy bueno que tengas más de una al final y presentas la que quieres llevar a tu grupo Profe, para que cumpla con estas características que hemos mencionado acá y al final decide es el grupo si lo hacen o no. Y advierto o les decía que una vez escoja la propuesta para el proyecto de curso por el grupo, los demás se deben someter a hacer esa propuesta porque es un proyecto por grupo colaborativo, ¿correcto? Voy a, profe, voy buenas a darle tardes. a Mauricio le quedó claro entonces, ¿correcto? Profe, buenas tardes. ¿Quién habla? Voy a darle la palabra a los que levantaron la mano. Claro, yo levanté la mano. Steven Martínez, CDA de acá de Valledupar. Yo vivo por acá en Hato Nuevo. Esto es La Guajira. Eh, yo por ahí le escribí al tutor. El proyecto que yo quiero presentar es un filtro de agua puede ser para una casa. ¿Por qué? Porque es que en la parte donde vivo, una de las problemáticas de acá de La Guajira, principalmente en una ranchería cerca donde visito, tienen problemas de agua potable. Usted sabe que el que conoce por acá, tienen el agua la consumen de los agüey y el agua de Ah, güey. lluvia y a veces de Ajá. algunos arroyos cuando llueve. Entonces yo tengo esa Sí. propuesta de hacer un filtro de arena, el cual creo que me parece que La, cumple, no sé, me dirá usted, las Steven, especificaciones que usted. sí es viable, por lo menos dentro de los tipos de proyectos que yo propongo, cabe dentro de esos de sostenibilidad. Lo enmarcas como un proyecto de desarrollo de producto, ¿correcto? Entonces tienen que definir todas las Desarrollo de características productos. para, sí, para elaborar ese filtro. Entonces, desde la ingeniería industrial, tienen que mirar en primer lugar, el proyecto debe arrojar el prototipo para que de ahí se derive todo lo que tiene que ver con la logística de fabricación de ese tipo de productos para que pueda beneficiar a la comunidad. ¿Vale? Sí, sí, profe, y es poco costoso porque se puede hacer con material reciclable, ya, se Vale. puede Lo hacer importante es que de ahí, cosas, o que sea, dentro de es la parte de muy, ingeniería. Sí, señor, dentro de la parte de la ingeniería debe tener el componente ingeniería, entonces por eso lo enmarcamos como desarrollo de producto y hacer ver que es un producto que está al alcance de esas comunidades, que lo puede construir el grupo y que está al alcance de esas comunidades utilizando pues los recursos que tienen. Voy a dar aquí muchos con la palabra, con la mano arriba. Está Jenny Beltrán. Buenas noches, buenas tardes. ¿Sí me Buenas. pueden escuchar? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, claro que sí.
Bueno, buenas. Yo soy Elceada Casillas. Mi pregunta es, en la parte donde dice, para evaluar las propuestas se elabora una tabla con los criterios de evaluación y se le da una calificación. Y ya a partir de esa evaluación se selecciona una propuesta. ¿Esa calificación o evaluación es el que su merced dijo que lo hace el tutor? No, esa calificación es para definir el grupo de los 5 proyectos cuales escogen. Ah, ya. Entonces, dentro del foro presentan una tabla con los diferentes criterios desglosados. Yo más adelante les voy a proponer una forma de evaluar. Asignan puntos y el que más puntos saca, entonces ese deciden escogerlo como proyecto de curso. Ok, y de ese criterio de evaluación es el que el tutor ya aprueba. Que su merced dijo que... Ya con esa votación que hace el grupo, al final de la fase, él dice, de los 5 nos quedamos con este proyecto. Y el tutor revisa ese proyecto y dice, si cumple, así se puede hacer. Ah, ok, y O sea, más... el criterio del tutor es, porque por ejemplo puede ser que votaron por hacer un proyecto por ejemplo, lo que decía ahora el compañero, para recolectar, recolectar productos reciclables en una junta de acción comunal. Entonces, eso no es un proyecto de ingeniería. Si el proyecto que gana es ese, el tutor lo debe rechazar porque no están haciendo ingeniería, están haciendo un tema de poner de acuerdo una comunidad en un mecanismo para hacer recolección. Sería ingeniería si proponemos recoger, por ejemplo, en el pasado periodo, unos estudiantes a partir de botellas de vidrio hicieron vasos, ¿sí? Había que cortarlo y los mandaron a estampar, entonces convirtieron un producto, un reciclable, un desecho, lo convirtieron en un producto que se podía comercializar. Entonces ya ese es el paso que da la ingeniería, ¿sí? No solamente decir, vamos a poner una caneca a la entrada para que todo el mundo entre y ponga las botellas, eso lo hace cualquiera, ¿sí? Es cómo utilizamos eso, ¿vale? Ah, ok, otra pregunta, que pena. ¿Y esa aprobación del tutor, cuánto es el tiempo estimado para él, para uno saber cuál, si, o sea, para uno tener ya Esa un tiempo es estimado, no que sea ya lastimosamente, tan encima de la entrega? esa es la calificación. Esa es la calificación de la fase. Entonces, lo que no debe hacer el grupo es equivocarse eh, presentando una propuesta que no cumpla con las características que se están pidiendo para el proyecto de curso. O sea, empecinarse en hacer algo que lo van a rechazar o porque no es un proyecto de ingeniería o porque vale 50 millones de pesos o porque requiere para hacerlo. Sí, esas son los criterios que se van a tener para, para decir que un proyecto no es viable. O sea, esos proyectos, por ejemplo, los que cada rato salen, ¿no? Resolver el problema de agua potable en el municipio de Caparipí. Entonces, eso es un problema que se resuelve a nivel de la administración pública y hay que considerar un poco intereses políticos que, no se pueden hacer dentro de las 5 semanas que tenemos en el curso. ¿Estamos? Entonces eso no sería viable. Un proyecto muy costoso, un proyecto que requiera mucho tiempo o un proyecto que no sea de ingeniería. Ah, vale, tutor. En lo que su merced mencionó anteriormente, que digamos, aplica un ejemplo, si fuese ingeniería, si, digamos, se hace una recolección, es un ejemplo, de productos, bueno, de material PET, pero no solo en una recolección, sino se elabora un producto o algún Para equipo para transformarlo. transformarlo, sí, reutilizar Entonces ese la material, propuesta no es hacer la recolección, la propuesta sería, elaboración. por ejemplo, elaborar canastas a partir de tapas de botellas Porque para yo, convertirla en un pues, producto okay. comercializable. Hay una propuesta que yo coloqué, una elaboración sustentable, me acuerdo, con envases plásticos, que es con el fin de fabricar un techo, bueno, un tejado con ese material. Ajá, Eso. ¿Aplicaría? aplicaría. Ah, vale. Eso es todo. Muchas gracias. Ok. Melissa, Buenas noches, tutor. Mi nombre es Melissa Ávila de Ciudad Palmira. buenas noches.
Tutor, mi pregunta es, dice que si uno escoge una idea del banco de proyectos, la nota es mínima y es lo que no entiendo. O sea, ¿no le calificarían a uno normal? ¿Le baja la nota? Pero no, yo estoy dando las instrucciones a los tutores de que, de, de que, pues que revalúen ese criterio que hay en la rúbrica, ¿sí? En el sentido de que al final los estudiantes deben elaborar la propuesta, lo único que toman es la idea, ¿sí? Pero no es que dice, se califica con la valoración máxima con el puntaje máximo de la valoración media, o sea, en últimas eso para la fase no representa sino como 10 puntos, algo así, o sea, no es que perdió, que perdieron todo el puntaje porque tomaron una propuesta del banco de proyectos. Ah, ya entiendo. Y lo otro es, bueno, uno realizaría porque la idea es tener el proyecto en práctica, pero ahí si uno lo va a hacer o cómo lo hace, pues porque por si cada uno vive en ciudad y todo diferente. Esa es una de las variables que les dije que tienen que considerar. Por ejemplo, en todos los proyectos que les he mostrado se han hecho en la época de pandemia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una huerta vertical, los estudiantes escogen una compañera que fue la que propuso la idea, ella dijo, en mi casa voy a hacer la huerta, y entonces los demás se pusieron de acuerdo y la apoyaron para hacer la construcción, pero toda la fase del diseño y todo lo preliminar para hacer la huerta, lo hizo colaborativamente el grupo en la fase de ejecución. Ah, bueno, señor, muchas gracias, entiendo. ¿Vale? Tienen que sortear eso. Muy bien. Dayana. Profe, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta, pues, no sé, se la voy a hacer con un ejemplo. No es el proyecto que voy a escoger, pero pues, para ver. Digamos que hay una casa en una zona de difícil acceso y no tiene electricidad, sí, lo que decía el otro compañero. Pero entonces, en este caso, vamos a darle electricidad a la casa con energía eólica, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que haríamos como el proyecto de hacer las astas y con el motorcito que transforma la energía y ponemos el bombillo, ¿sí? Pero digamos ese proyecto sería un poco costoso porque el motor es muy caro, ¿sí? Sí, es más fácil hacer el panel solar que dijo el compañero ahora. Pues yo le iba a preguntar, era si, digamos, porque hay muchos proyectos que se pueden hacer así, pero los motores siempre son caros, entonces lo podemos hacer, digamos, con un motor más pequeñito y el bombillo sería más pequeño y hacer como la maqueta de una casa para, pues, digamos, demostrar que sería así. Sí, hay un tema de escalabilidad Sí. Que es pues en ingeniería nosotros podemos hacer un prototipo a menor escala, ¿sí? Sí. Pero mira, por ejemplo, si tiene la inquietud en temas de energía, a pesar de que el compañero ahora dijo que el tema de que los paneles solares son muy caros, etcétera, ahora hay muchas soluciones. Ahora los paneles solares, hay una política del Estado para reducir los costos y son mucho más baratos ahora de los que eran antes. Entonces, por ejemplo, miren, en este curso se han hecho propuestas de bancos de carga, banco de cargas de celulares, por ejemplo. O sea, un punto de carga de celulares para una comunidad, por ejemplo, en una escuela, un grupo hizo eso, en una escuela puso un punto de carga de celular con energía solar, ¿sí? Y utilizaron un pequeño panel solar para entregar para que los estudiantes pudieran cargar los celulares utilizando ese recurso, ¿sí? Sí, profe, pero digamos otra pregunta. Pero ya pensar en energía eólica son construcciones enormes porque debes poner a mucha altura la turbina y sale muy costoso. Entonces no. Sí, profe, pero digamos, no lo veo otro. Sí, digamos otro proyecto, entonces, digamos, bueno, en un vivero que necesitan optimizar recursos humanos, ¿sí? Entonces, digamos que están echando, bueno, vamos a hacer un sistema de riego, ¿sí? Entonces, el sistema de riego también necesita un motor, también, digamos que una motobomba es un poquito costosa. Podemos hacer un sistema de riego más pequeñito con un motor más pequeño, sí, digamos que con plantas pequeñas. ¿Y por qué no piensa en un sistema por gravedad? Ah, bueno, sí, también podría ser. Pero digamos, se podría utilizar también un motor pequeño.
con una si está en manguera el más marco de la pequeña. ingeniería, ya la que tiene que ser viable el proyecto eres tú. O sea, si tú Ah, ok. evalúas y hay que invertir 5 millones de pesos, ya no se puede hacer. No, no, para eso Pero es el sí, motor pequeño, profe. Sí, para eso es el motor por pequeño, para eso, por jalar el eso. agua. Entonces, Sí. tú tienes que al final mirar que tu propuesta se ajuste a que cuando tú le digas a tus compañeros, vea, hay que invertir 50.000 pesos, entonces diga, nos toca de a 10.000, entonces ellos van a decir, sí se puede. Pero si tú les dices, vale 10 millones de pesos, hay que invertir cada uno 2 millones, entonces te van a decir, no, no podemos sacar toda esa plata. No, ¿Sí? sí, sí. Tú eres la que hace viable el proyecto. Ah, ok. Cualquier proyecto sirve siempre y cuando cumpla con las condiciones que hemos dicho. Bueno, pero entonces en la representación sí se podría hacer algo más pequeño, digamos, ¿En la qué? en la representación ya en la ejecución. Digamos, no sé, 10 planticas representando al vivero, ¿sí? Con el sistema de riego pequeña. Sí, sí, claro. Ah, listo, ya, eso era todo, profe. Gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Quién más sigue? Andrés Navas. Buenas noches, tutor. Mi nombre es Andrés Navas de la CEA Duitama. Sí, Dos señor. preguntas. ¿La base de datos, esa tiene derechos de autor o uno puede implementar cualquier proyecto? ¿Cuál base de datos? La base de proyectos, de ideas que el tutor nos da. La base de datos tiene derechos de autor. Digamos No, perdón, sí, son las ideas, ideas. ¿no? Banco Entonces, de proyectos. en la Banco de legislación, proyectos, gracias. mira, en la legislación de propiedad intelectual dicen que las ideas no son objeto de derechos de autor. La idea. Ah, O sea, listo. por ejemplo, yo no puedo decir, voy a mandar un hombre al sol, y entonces para que no se queme lo mando de noche, entonces es mi idea, yo no la puedo patentar, ¿sí me entienden? No, eso. Entonces los tutores están presentando en sus bancos, están presentando ideas de proyectos, entonces lo que pasa es que ya hay que mirar si ya cuando lo implementen hay algún tema de derechos de autor, pero ya es el cuidado que debe tener los que arman la propuesta para que sea una propuesta original. Listo, ok. Y otra pregunta, digamos los proyectos anteriores, me llamó la atención uno en especial. ¿Dónde puedo mirarlos o acceder a ellos? Si te interesa alguno, no sé, pues me escribes a mí a ver si yo lo tengo, si yo he conservado la documentación. Listo. Para colaborarle a la compañera Dayana con una motobomba de una lavadora, puedes hacer el proyecto y te sale económico. Sí, y se puede conseguir en una chatarrería Exacto. y le sale a bajo costo. Entonces, era lo que le decía yo, que ya uno es el que viabiliza el proyecto. El proyecto, por ejemplo, de la estufa podría salir costoso por el tema del espejo parabólico, pero repito, si alguien dice, no, es que el espejo parabólico lo va a hacer a partir de una antena parabólica esas de Sky o de DirecTV, ¿sí? Y lo que va a hacer es ponerle espejos encima para que haga Reflexión. la reflexión de la luz, entonces ya ahí se viabiliza, ¿sí? O sea, uno es el que hace viable los proyectos. Listo. Muchísimas gracias, tutor. Bueno, última pregunta, porque ya son las 7 de la noche, voy a ver si alcanzo a entrar a mi otra reunión. Yasmín Ríos. Buenas noches, tutor. Le hablo del CA Eje Cafetero. Lo que pasa es que tengo más como una inquietud de pronto en cuanto a la viabilidad del proyecto pues, que tengo en mente. Pues la problemática que yo quiero tratar es más que todo para los pequeños microempresarios, por ejemplo, de almacén, sí, más que todo, por ejemplo, gente de almacén o de tiendas, que en muchas ocasiones, pues, la mayoría de las personas que montan este tipo de negocio no tienen conocimiento en control de inventario, ¿no? Entradas, salidas, en stock, entonces, pues, no sé qué tan viable sea. Yo, pues, con mi grupo, si sale elegido, Tú le, crear un sistema de tú le das control de la, tú le das la viabilidad siempre y cuando cumpla con los criterios, los 3 criterios, que sea un proyecto de ingeniería, o sea, lo que no me vas a decir que vamos a hacer una hoja de Excel
así con una columna de entrada y otra columna de salida, porque eso ya no sería ingeniería, pero si tú me dices vamos a hacer una aplicación utilizando el recurso de Excel, utilizando Pues, por macros, etcétera. ejemplo, eso sí, se tocaría investigar porque pues igual yo no soy ingeniera de sistemas, pero pues sí, más o menos tengo conocimiento con macros y formularios, entonces pues no sé qué tan viable sea si lo creo así, con macros, Sí, fórmulas y como te digo, digamos formularios creados pues en Visual Basic, cositas así, sí, que como te ya se digo, pongan en programación. el problema, la situación o el problema puede conducir a una solución, pero la dimensión de, si es una solución desde la ingeniería o no, la das tú, con lo que tú propongas, ¿correcto? Entonces, debes hacerlo corresponder con un proyecto de ingeniería y desde ese punto sería viable. Muchachos, ya son las 7 de la noche, voy a tratar de entrar a mi otra reunión, me da pena cortarles ahí Profe, y cualquier cosa interactuamos a través del foro, de los profe, foros colaborativos. Señor, regáleme unos 2 minuticos nomás, no le quito mucho. Hola, Diego Vallejo. dime, Diego. Profe, pues yo porque estoy laborando, no, pude apenas entrar, entonces no estoy muy empapado de lo que hablar, pero veré la grabación. Una cosita que tengo es, en la empresa donde yo laboro, me permitieron crear un proyecto que yo diseñé y lo van a aprobar. El proyecto es que aquí hay un filtro de mangas, el cual absorbe micropartículas para no tirarlas a la atmósfera y contaminación del ambiente. Entonces, yo diseñé el proyecto, me lo van a aprobar, yo podría colocar ese ahí, porque es para que, o sea, lleva un sistema de Sí, PLC, sí, electroválvulas, sí, sí. es Sí, algo sí bien, pero puedes, ya está aprobado. pero está en el marco de proyectos que se hacen en empresa, entonces tiene que haber una carta de la empresa. Entonces, por favor, lee la guía que ahí dice, ahí se dan las instrucciones de cómo se viabilizan esos proyectos, ¿vale? Listo, o sea que sí es válido para presentarlo en este curso. Sí, pero te advierto una cosa, que no vaya a ser un proyecto de una cosa que ya hiciste y que me lo vas a entregar como reciclado acá de, de como un proyecto actual. O sea, si dices que lo vas a hacer, tiene que ser dentro de este curso. No sirven proyectos que ya se han realizado o bien por iniciativa propia o porque la empresa te lo ha facilitado o, o, o sea, tiene que ser un proyecto que se realice, porque este curso es para que aprenda el grupo colaborativo. Entonces, si tú ya sabes, no basta con que tú sepas, todos tienen que aprender. Ya, no, lo están aprobando, o sea, yo ya lancé la propuesta, dijeron que sí va, que lo van a hacer, ya inclusive estamos pidiendo materiales, todo eso, entonces es algo que apenas se va a iniciar. Entonces debe conseguir la carta y la entrada, por lo menos de otra persona a la empresa. Listo, dale. Muchas gracias, ¿vale? Tutor. Dale. Listo, muchachos, qué pena, debo terminar ya la reunión, entonces dejamos ahí y cualquier cosa seguimos interactuando a través de los foros colaborativos. Les agradezco mucho la asistencia, les agradezco mucho a todos los que están acá presentes, todos los que están escribiendo en el chat, ha sido todo con mucho gusto. Entonces, dejamos ahí y nos veríamos y seguimos interactuando en los foros colaborativos, ¿vale? Feliz noche. Ok, tutor, muchas gracias. Feliz noche. Con mucho gusto. Muy gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, con mucho gusto. Gracias a ustedes.